Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Mila Más en Humor. Y como les había prometido hace como una semana, hoy les iba a contar los detalles más importantes sobre mi próxima operaciones cosméticas que se realizará, Dios mediante, el próximo mes. Entonces, para las personas que ya me han estado siguiendo, sobre todo en los videos que yo he estado posteando todas estas semanas, bueno, ahí podrán ver pues cuál ha sido el proceso de mi pérdida de peso. También saben que pues yo todavía sigo perdiendo peso, sigo tratando, batallando con esos últimos kilos. Yo presiento que por lo menos unos 10 kilos más para poder estar mucho más contenta, pero la historia así corta y sobre todo lo más importante, que lo que promete este video es cuándo va a ser mis operaciones, dónde. Yo ya había planeado, después de 10 años de darle vueltas y vueltas al asunto, con temores obviamente, porque bueno, es una operación, todo tiene su riesgo. Entonces la razón por la cual yo me estoy haciendo estas cirugías cosméticas es no solamente bueno por la eliminación de la piel restante que me quedó tanto por el embarazo, que por cierto mi segundo embarazo fue gigante, fue una barriga que no pensé de verdad llegar a tener, fue demasiado grande. Pero aparte de eso también por la pérdida de peso, entonces tengo más flacidez en el abdomen. Y lo que más me llama la atención de esto, la parte interior, que es diastesis abdominal, pueden buscarlo ahí en Google, es todas las mujeres que estamos en proceso de embarazo, donde pues hace que mi barriga siempre se vea pues como si estuviera embarazada, un bulto duro. Y entonces yo, la verdad que a pesar de que he hecho muchísimos abdominales y haber bajado de peso, la verdad siempre me queda y eso no lo puedo evitar. Entonces lo hablé con mi doctor primero aquí en Holanda y me dio esa referencia, ¿no? De que mi diastesis abdominal tendría que ser, como decir, reparada o corregida. Entonces nada, esas son una de las razones por la cual también quiero realizarme esta operación. Y ya, entonces bueno, después que ya tuve decidido realizarme este tipo de operaciones, yo decía, ok, perfecto, ya lo decidí, por fin, ahorrar dinero obviamente, porque no es una cirugía muy barata, aquí en Holanda por lo menos. Entonces me tomé todo este tiempo, me tomé mucho tiempo para investigar a qué clínica me voy a ir, a qué hospital. Familiares míos de Perú también me recomendaban tal vez hacerlo allá en Perú por experiencia propia. Entonces yo estaba con muchas ideas, con muchas cosas, simplemente buscar información, porque les digo, chicas, chicos, por favor, una operación, como toda operación, la verdad, o como toda cirugía, tiene sus riesgos. Les recomiendo que sean muy cuidadosos con ese aspecto, investiguen su doctor, investiguen la clínica, no escojan siempre el más barato, más caro, porque nada tiene garantía. Simplemente busquen, lean, investiguen la historia del doctor, historia de la clínica, experiencias, ¿no? Fotos de casos de pacientes reales. Es lo más importante. Bueno, estaba totalmente en duda, no sabía realmente a qué clínica asistir. Estuve llamando a varias clínicas de aquí de Holanda. Para serles bien honesta y yendo así al grano con respecto a los que son los resultados que encontré de aquí de Holanda, sin faltar al respeto a ningún doctor, yo no me sentía como que eso me gusta. Que después de haber buscado, después de haberme comunicado con muchas personas, incluso en Perú también busqué informaciones de varias clínicas muy buenas de estética en Perú. Lo único que me hizo de que no vaya a operarme en Perú fue el tiempo de recuperación, ya que bueno, yo tendría que estar en Perú por lo menos un mes como mínimo, como quien dice, porque es un vuelo de 13 horas hasta Ámsterdam. La cosa se puso muy difícil al irme tan lejos. Entonces, bueno, entre vía y vía, escuchando, investigando, empecé a conversar con algunas personas que se habían sometido a ese tipo de operaciones. Y aquí les voy a decir dónde, o mejor dicho, qué país es el que a la final elegí para hacerme esta operación. Y es Turquía. Sí, así como lo oyeron. Me estoy yendo a Turquía, Dios mediante, el 23 de abril, tal vez días antes,
porque, bueno, mi operación está programada para el día 24 y nada, estoy muy contenta. Hasta el momento todo está yendo relativamente bien. Hay algunas cositas que todavía tengo que poner en orden. Aún no he comprado los pasajes porque, bueno, con el tema del corona, nada está dicho todavía. Es más, ni siquiera recomiendan que viajemos, pero yo estaría recibiendo una carta médica del doctor que pues indica de que no me estoy yendo de vacaciones, sino me estoy yendo pues por un tema médico. Yo estoy yéndome por medio de una organización, es decir, como una organización intermediaria que es la que se encarga de darme toda la información de la clínica, del doctor, y el doctor pues de esa manera recibe todos los documentos míos. Yo también me comunico con el doctor, yo puedo escribirle, puedo mandarle mensajes, lo sigo en sus redes sociales. Por ese lado no hay problema. El doctor contesta cuando puede de inmediato. Entonces ha habido una comunicación constante este año. Y entonces, bueno, por medio de la pandemia yo realmente tenía planeado ir hacia Turquía hace un par de meses y conocer al doctor en persona y que haga la consulta pues en persona y no solo pues por videos o fotos o por emails, ¿no? De esa manera, no lo voy a negar, yo estaba como que sintiéndome, no sé, quería sentirme más cómoda en ese aspecto, pero bueno, otra vez por la pandemia pues no se logró. Entonces lamentablemente pues no pude viajar cuando quería conocer a mi doctor, y todo se ha dado de esta manera. Confiemos de que todo pues va a salir bien. Como les voy a repetir, la comunicación es constante. De esa manera han ido monitoreando lo que es mi peso, que definitivamente yo tenía que estar en un BMI saludable, o en otras palabras en un índice de masa corporal saludable como máximo de 30. Bueno, ahorita estoy digamos como en un 28. Sí acepto, yo creo que desde el mes de enero, que era realmente el día de mi operación, yo estaba en un BMI de 26, 27. Tengo que trabajar en eso, no tengo mucho tiempo ya. Dentro de 5 semanas aproximadamente ya estaré viajando. Pero el doctor gracias a Dios, es muy honesto, y si ve de que yo no soy una candidata para esta operación, pues simplemente me lo dice y no me acepta. Me da una tranquilidad, ¿no? De saber que estoy llegando a buenas manos. No quiero, gracias a Dios tengo un buen seguro, que en caso de perder pasajes, pues espero yo me lo devuelvan, o simplemente podría hacer un cambio de vuelo sin problemas. Pero ya teniendo los pasajes en la mano, para mí, para mi esposo, porque él me está acompañando, va a ser una estadía de 8 días. Tengo que estar bien de salud, quiero perder un par de kilos más, a ver si por lo menos llego a un BMI debajo de los 28. Entonces estoy ahí como que arreglando todo, y tengo que arreglar obviamente muchas cosas. Y gracias a Dios tengo gente muy buena a mi alrededor que me va a apoyar. Lamentablemente mi mami no creo que no va a poder venir, que esa era la idea, que mi mami esté conmigo, pero bueno, tendré que esperar, Dios mediante, para más adelante, para que ella pueda estar conmigo. Creo que no me estoy olvidando de nada. No lo sé, creo que ya les dije lo necesario, a dónde me voy, Turquía, cuándo me voy, el 23 de abril. En otros videos obviamente les voy a hacer videos de qué estoy llevándome en la maleta, los últimos ejercicios que estoy haciendo para poder perder peso, la manera que sigo comiendo, que ya se los dije en un video anterior. Pero nada, simplemente cuidándome en este momento lo más que puedo. Tengo que estar muy saludable. Eso es lo más importante, que te vayas sana a tu operación, que sigas todas las instrucciones del médico, llevar las cosas que te están pidiendo. Yo ya tengo prácticamente todo, porque les recuerdo y les repito, mi operación ya estaba planeada para el 31 de enero. Entonces yo como que ya tengo la maleta lista. Desde ya les agradezco a todas las personas que me están siguiendo, por sus likes, por sus comentarios, por sus suscripciones. Y ya saben, nos vemos muy pronto aquí en otro video de tu canal Mila Más Amor. No te olvides de darle like al video si te gusta, de suscribirte, si deseas compártelo, y si tienes preguntas, lo que desees, me lo escribes aquí debajo en la cajita de comentarios, que bueno, yo te lo contestaré de seguro, ¿ok? Nada, bendiciones a todos, cuídense mucho por favor, y ya nos estamos viendo. Bye bye.